Bueno, café contigo. Voy a cerrar un pelín la puerta. Os dejo en pausa. Vale. Ser espiritual. Mientras me preparo un cigarro, algo de lo que he sentido hablar, porque había sentido hablar en primera instancia del perdón. Estaba haciendo cosas esta mañana y me ha venido un pensamiento de hablar sobre ese tema, que en algún vídeo de tarot pues ya lo he hablado. Y mientras estaba sentada, antes de ponerme a hacer otras cosas, he estado cantando con la guitarra y haciendo cosas, me ha venido esta cosa que para mí me parece muy básica, pero que a veces también es cierto que no todo lo que pensamos todo el mundo lo da por sentado. Entonces he decidido hacer un vídeo de aquello que igual no todo el mundo da por sentado, ¿no? Y es sobre ser espiritual y la falsa espiritualidad, por decirlo así, que de nuevo, con una entrevista que le hice a Juan, uno de mis mejores amigos, Juan Mechero, porque fue a un retiro espiritual, tocamos un poco esos temas. Bien, había escrito una frase, algo así, para acordarme de un poco la intro del vídeo, que era que ser espiritual no es ser perfecto. ¿Y a qué viene todo esto? A que hoy en día, pues la espiritualidad, el ir a terapia, todo esto se ha puesto muy de moda, ¿no? Y de nuevo, como siempre, palabra clave, discernimiento, ¿no? Que ya lo he dicho en otros vídeos. Mi opinión, bajo mi punto de vista y mi vivencia, por supuesto, recalco siempre que no es verdad absoluta y que son ventanas inspiracionales, es que ser espiritual es ser todo lo contrario a perfecto. Es aceptar que eres imperfecto. Y en esa imperfección tomar conciencia de los defectos y de las virtudes, transmutar y alquimizar y aprender a dominar tu energía. Y dominar no desde un punto de control, sino desde el punto de entender cómo puedo aprender a gestionarla para mi beneficio y el beneficio de otros. Cuando yo estoy actuando en mi beneficio, pero desde una voluntad de humildad, estoy beneficiando inconscientemente a otros. Porque si alguien entra en una habitación con la energía alta, lo primero que va a hacer es que probablemente va a transmutar las energías que hay alrededor. Como por ejemplo cuando alguien tiene una energía muy alta y estás muy cansado y vas con esa persona y o te entra sueño, que a mí esto me pasaba con los abrazos, sin darme cuenta la gente me abrazaba y me decía, es que tengo ganas de dormir, ¿no? Por ejemplo, que seguro que os pasa. Pues lo mismo, ¿no? Que parece que te contagias un poco, igual que de la risa, de las personas, ¿no? Tanto polaridad negativa como positiva, por decirlo así, ¿no? Y al final la risa se contagia, ¿por qué? Pues porque también es una frecuencia sonora, ¿no? Que activa una serie de sentidos y de aspectos y que hace que te sincronices con el otro en una misma sintonía, ¿no? Y de ahí el sentido este que se habla tanto en la espiritualidad de somos uno. Somos uno, pero cada uno tiene su parte auténtica dentro de esto, ¿no? Y esto tampoco es justificación, el somos uno, para que, ligándolo al perdón y al amor incondicional, permitamos X cosas, porque claro que somos uno, pero si todos somos uno, porque hay gente que mata a otros, porque hay guerras, porque hay gente que hace daño conscientemente para obtener un beneficio propio, pero que va desde el lugar de la maldad, por decirlo así. ¿Debería perdonar a esas personas si tengo esta idea de que somos uno? Pues bueno, no es perdonar o no. Al final el daño es común cuando alguien está haciendo eso. Claro que nos afecta a todos, nos afecta en conciencia, nos afecta a nivel planetario.
Pero no va tanto por ahí, sino entender, somos uno, yo vivo en paz conmigo y puedo ver en paz que hay guerras y que hay hambre. ¿Esto significa que yo sea un ignorante o que no me importe el mundo, no me importe la sociedad ni el ruido mental que hay ahí afuera? No, todo lo contrario, significa que soy capaz de estar en paz y en mi centro, siendo consciente y aceptando la realidad que hay fuera. ¿Esto significa que no voy a hacer nada para cambiarlo? Pues probablemente si no tengo los medios o recursos necesarios para aportar en una ONG o en donde me apetezca aportar, pondré mis granitos de arena alrededor mío y con mi propio propósito individual, que espiritualmente se le llama propósito del alma. Ser espiritual entonces significa que no me puedo enfadar, como se cree tanta gente, ¿no? Es que tú eres espiritual, deberías, o a los psicólogos también que les dicen, deberías saber gestionar muy bien todo esto. Entonces aquí tendríamos que remontarnos al inicio. ¿Qué es ser espiritual para ti? ¿Qué concepto tienes mentalmente? Por supuesto, porque te estoy haciendo una pregunta. Pero emocionalmente te has permitido vivir esos conceptos que lees dentro de ti, tratar de aplicarlos en tu forma, no en la forma doctrinal, porque para mí la espiritualidad no es una serie de textos que te dicen cómo debes hacer. Son diferentes enseñanzas, por decir así, que se catapultan a la propia experiencia, que te lleva a poder ir determinando en tu interior y conforme tu experiencia, tu experimentación, un bálsamo de paz en tu realidad que no está exento de emociones, sino todo lo contrario, que está lleno de vida y por consiguiente de emociones y de toda la gama de las emociones. Es conocer cada emoción, conocer la rabia, cómo me comporto cuando tengo rabia, cómo puedo gestionarla mejor y cómo puedo canalizarla. Conocer mi miedo, conocer, pero para conocer no solo uno ha de comprender mentalmente, sino experimentar, dejarme experimentar ese miedo. ¿Hasta dónde me he dejado yo experimentar mis emociones? ¿Hasta qué punto? Una buena gestión no es, uy, no, yo es que nunca tengo ansiedad o nunca... No, quizá dejarte experimentar ciertas emociones derive en ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad a veces viene de darse cuenta que uno no tiene las suficientes herramientas o no ha cultivado esas herramientas, porque todos las tenemos, para gestionar X emociones. De ahí surge muchas veces la ansiedad, quitando ya diagnósticos que te puede decir un psiquiatra, un terapeuta, lo que sea, pues de estrés postraumático, que eso es un poco más símil a mi vivencia, por ejemplo, o de otros aspectos, ¿no? Pero dejando a un lado todo eso, la gestión no es controlo mis emociones para así no sentirlas, no explotar o no enfadarme y complacer a los demás. Ser espiritual tampoco es que intento hacer el bien siempre pasándome por encima de mí, o que intento hacer el bien para que los demás vean, uy, qué generoso, qué humilde soy. Eso es la espiritualidad desde la sombra mal entendida, porque se ha entendido desde la mente y no desde el interior, con lo cual no hay una verdadera paz. Hay una fachada que trata de delimitarse por medio de estos conceptos, y cuando trata de delimitarse por medio de estos conceptos solo hay aire. Es como si yo ahora mismo me aprendo un monólogo y empiezo a decírtelo, pero está exento de sentimiento, está exento de verdad, porque ni siquiera me he parado a comprender, a empatizar con ese monólogo, ¿no? Con lo que me está queriendo decir la persona del monólogo, no tanto lo que yo quiero ver en ese monólogo, por ejemplo, de teatro, vamos a poner este ejemplo, sino qué es lo que realmente me quiere decir este mensaje, no lo que yo quiero ver. Y ahí es donde hay un ejercicio de humildad, porque no es lo que yo quiero oír, no es lo que yo quiero escuchar, sino qué hay aquí de esencia, ¿no? Y ahí es donde hay una mirada más espiritual, porque yo aprendo a ver un poquito más allá de mí. Amar es ir más allá de mí, ¿no? Y perdonadme, me enciendo un cigarro en mitad de esta charla intensa, que hemos empezado con intensidad de emociones y de cosas. Entonces, ¿qué es ser espiritual? ¿Ser espiritual es hacer yoga? No.
¿Ser espiritual es tirar las cartas? No. ¿Ser espiritual es ir a terapia? No. ¿Ser espiritual es apuntarte a un grupo de meditaciones o irte a un retiro espiritual? No. ¿Ser espiritual es ayudar a un vagabundo? A veces eso puede ser soberbia y no tanto ser espiritual. Tampoco. ¿Ser espiritual es meditar todos los días? No. ¿Ser espiritual es ver muchos vídeos de espiritualidad y leer muchos libros de espiritualidad? Tampoco. Ser espiritual es presencia. Ser espiritual es sentimiento. Ser espiritual es ser, sin la palabra espiritual detrás. Eres espiritual, de base. ¿Qué cultiva un alma espiritual? Algunos podrían decir que la espiritualidad es para aquellos que buscan purificar su alma, por decir así, que buscan un sentido. Algunos usan la espiritualidad para buscar un sentido a su vida, la religión, por ejemplo, para dar un sentido a su vida, aunque aquí no estoy hablando de religiones, porque eso serían ya más paradigmas doctrinales, con una serie de pecados, de leyes y de cosas. Aunque solo son formas de acercarse a una mirada espiritual, que es mucho más libre y que no condensa ningún tipo de religión o de dogma. Entonces, ser espiritual es que no me puedo enfadar y que tengo que agradar constantemente al otro. ¿Y eso es amar incondicionalmente? Si el otro me hace daño, no. Vale. Habiendo visto lo que es no ser espiritual, un matiz de lo que podría ser espiritual, y ahí la duda, porque dentro de la espiritualidad siempre cabe una duda, siempre cabe un quizá, nunca hay una verdad absoluta, más si tu verdad. Y esa es la importante para conformar tu realidad y ir cambiándola y poder moldearla. Vamos a ver entonces, un poco más de cerca y ligeramente, porque iremos haciendo más vídeos hablando de todo esto, cómo me puedo acercar a una verdadera espiritualidad y no confundir términos con ser auténtico, con el amor propio que viene desde un lugar de rabia, que también lo hemos hablado en el canal, y otros aspectos, ¿vale? ¿Esto es algo que si yo me empeño voy a conseguirlo? No. ¿Esto es algo que yo tengo que conseguir, el yo quiero ser espiritual? Tampoco. Esto es algo que ya con solo tener la intención de conocerme, de autoconocerme, de autoconocer a los demás, de vivir una vida en mayor plenitud, en el sentido de tener mis sentidos abiertos, mi escucha y mi alma o mi corazón al servicio o a disposición, lo cual no quiere decir que yo me relego a mí o que me dejo en segundo plano desde un lugar de no respetarme. Tampoco quiere decir eso, ni de sacrificarme, porque esto no se trata de un sacrificio por la humanidad o por los demás. También hablaremos de esto de sacrificio, ¿no? Que podemos recurrir un poco a las metáforas de Jesús. Para los que creáis y seáis cristianos, que aquí estáis bienvenidos todos, ¿vale? Entonces, voy a hacer una mini pausa. Os dejo también procesar todo esto un poco. Como cuando te llaman por teléfono y te ponen publicidad y te ponen música, pues así van a ser un poco estos vídeos. Ser espiritual, te lo diré en poesía, es tomarte una pausa para aprender a ser pausa, para volverte pausa. Ser espiritual es tornarte silencio sin querer molestar al propio silencio y aprender a amarlo. Ser espiritual es tener los sentidos abiertos y el corazón dispuesto. ¿Y por qué dispuesto? Porque probablemente no siempre esté abierto, y así está bien, mientras yo sea consciente de cómo está sin un juicio aparente hacia su mismo estado.
Ser espiritual es tener la mente despierta, que no significa nada más que estar atento a lo que me rodea. Y para estar atento a lo que me rodea necesito hacer acto de presencia, y para hacer acto de presencia necesito conectar con la emoción para llegar a una coherencia. Ser espiritual no es un resultado de una búsqueda interna, sino más bien la aceptación o interiorización de las emociones que yacen en mi cuerpo, mente y alma. Ser espiritual no se basa en una dieta, en ser vegano o en ser feminista, porque no se basa en ningún ideal, sino más bien en mi verdad, en tu verdad. Ser espiritual no es estar agarrado a conceptos o a charlas, ni siquiera a estas palabras. Ser espiritual es desmentirlas mientras hablo y mientras hablas, y aprender a dudar de la misma duda y de lo que escucho. Poder dejar siempre un beneplácito a que eso se pueda transformar. Ser espiritual es estar adherido a la vida sin apegarse a ella, ni a lo físico ni a lo material. Mas ser espiritual no es que no te guste una chaqueta de marca, o vestir bien, o tener un coche lujoso, por decirlo así, si te lo puedes permitir. Ser espiritual es ser consciente de la gestión y de la relación que tengo yo con eso, con el medio, con el entorno, con las personas. Ser espiritual no es un camino ambicioso, sino un camino de verdad que cada vez te hace más humilde, más mierda, más mejor persona y más peor persona. Porque así como decrece, crece, y así como crece, decrece. Ser espiritual es una línea eterna, es una unión eterna, es un pálpito, es un camino, es un verso, es un poema, es un relato. No es más espiritual el que hace arte, sino el que conecta. No es más espiritual el que te da una barra de pan, sino el que te la da mirándote a los ojos y te da las gracias desde su verdad porque le nace, y si no le nace y te gira el rostro, sigue siendo persona, porque ser espiritual y reconocerte como tal. Ser espiritual es ser todo y ser nada. No es ir a misa y cantar por las mañanas, ni tampoco no cometer errores o poder hacer daño a alguien con tus palabras sin querer. Ser espiritual es saber rectificar y perdonar cuando nace. Ser espiritual es el ritmo de la vida. Ser espiritual es cantar, bailar, reír, jugar, llorar, negar y aceptar. Y ahora te paso la pelota. ¿Qué es para ti ser espiritual? Y en los siguientes vídeos hablaremos de qué es ser auténtico. También en relación a la espiritualidad y al ser espiritual. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? ¿Cómo podemos encajarlos en nosotros mismos? Y como dice Borja Vilasecas, no me creas, compruébalo. Vilaseca, perdón. Pausa publicitaria. Subí a la montaña para ver, no para creer. Dejé mis pies en la tierra para enraizarme, no para tratar de ser aire. Fui aire para confundirme y después encontrarme. Yo no quise ser la flor del camino porque era demasiado bella como para imitarla. Yo no quise ser la montaña porque era demasiado alta como para ponerme a su altura. Yo no quise ser el árbol, ni sus ramajes, ni su tronco fuerte, porque yo era demasiado débil como para reconocerme parte de él. Mas después de todo esto, y entre tanta zarza, encontré una sustancia, la mía y la esencia, que componía todo aquello que yo miraba. Y entonces al mirar tan solo escuché el ruido del aire,
y me llené de vida. Y entonces al mirar tan solo contemplé lo mojado de la tierra y me llené de frescura. Y entonces al mirar los ramajes de ese árbol que se extendían hacia lo alto y ese tronco robusto, vi como al mismo tiempo, en una misma ramificación, el aire movía las hojas, el tronco quedaba en su centro, las raíces se hundían en la tierra sin pedir permiso, pero sabiendo que ya se habían vuelto esto mismo. Y entonces me volví vida en movimiento. Y por último, aunque este podría ser la conclusión, me quedé mirando la montaña y su altura me hizo ser más consciente de ser partícipe del mundo. Ya no tenía que competir contra su altura ni tener que escalarla para llegar, porque aunque escalase, la montaña seguiría siendo más alta que yo. Pero no me sentía inferior, tampoco superior. Podía escalarla si quería, o podía dejarla estar y tan solo dedicarme a contemplar, porque ser espiritual es contemplación. Entonces comprendí que hay montañas más altas o más bajas que yo, que son parte del medio y que puedo dedicarme a observarlas para entender y comprender por qué su llanura, su anchura o su altura derivan o de dónde derivan, si es que me apetece o si tan solo dedicarme a mirar es suficiente. Y entonces puedo sentirme como ese árbol con las hojas en movimiento buscando la luz del sol, con el centro, ese tronco robusto que a veces puede ser arañado por algún animal, y volverme esas raíces que se hunden en la tierra para buscar la sustancia del agua y para crear y generar vida. Entonces, sé ese árbol en medio de una montaña, cerca de una montaña o en mitad de la montaña. Pero, como dijo Mahoma, y me viene este nombre a la mente, ya que todo esto es poesía improvisada y canalizada para que podamos entenderlo a través de metáforas, algo de la montaña. ¿Cómo era este dicho? A ver si lo podéis terminar vosotros. Si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. Algo así era. Si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. Entonces, si yo quiero ser esa montaña parte del medio, con esa altura, con esa anchura o como quiera serla, porque hay muchas montañas y muchos picos, ¿tengo que ir yo a la montaña? Puedo ir a explorarla, puedo ir a investigarla, a conocer, a tocar con los pies, con las manos. Pero igual ni siquiera me hace falta, también puedo hacerlo desde la imaginación, sabiendo que esa montaña no soy yo, pero que si soy capaz de ver esa montaña, es porque soy yo también. Lo único que cambia es la forma física en la que se representa dentro del medio. Con lo cual, ¿cómo va a existir comparación alguna si aquello que veo soy yo? Pero dentro de eso que veo puedo percibir diferencias porque tengo ese don de percepción y de discernimiento. Entonces, con ese don de percepción y de discernimiento, todo se transforma a mi alrededor en instrumentos a mi disposición para tocar, bailar, reír, jugar, llorar y para edificar desde mi verdad. Ahí reside parte de la verdadera autenticidad, donde yo no tengo que agradar a nadie porque me han dicho que ser espiritual o que responsabilidad afectiva, que tal, significa tal. Aunque de esto lo vamos a dejar en esta metáfora y lo hablaremos más adelante, porque siento que comprender a veces es mucho más fácil con metáforas, aunque parezca lo contrario, porque con la metáfora no vamos a tratar de irnos al concepto y a contextualizar y a ponerle tanta mente, sino que nos vamos a quedar un poco con esa enseñanza metafórica. Y ahí luego ya sí que podemos
si queréis, si os apetece y si os gustan estos vídeos, destrabarlo hablando un poco más simple y sin tanta metáfora, aunque la metáfora en sí misma es simple. Cuando nosotros no estamos buscando algo más. Y si buscas algo más, está bien. Permítete todo lo que necesites. Así que bueno, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué no es ser espiritual? Digamos que aunque como conclusión haya dicho o haya tratado de discernir o poner a un lado y a otro qué es y qué no es, las dos cosas son, más tú eres el único que sabe que forma parte y que no. ¿Qué quieres, mejor dicho, que forme parte y que no? ¿Y de qué manera te gustaría experimentarlo y vivirlo, aunque eso no está bajo tu control, pero sí bajo tu gestión? Oye, que por mirarte al espejo y sentirte atractivo no eres menos espiritual. ¿Lo sabías? Que no importa el reflejo o cómo se ve afuera o las acciones que tomes, si yo por ejemplo puedo estar mirándome así y verme bien o sentirme bien en un momento determinado, pero yo por dentro no estoy sintiendo esa sensación de superioridad o de mira qué guapo soy, mira qué atractivo soy. Aunque pueda pensar que alguno lo piense o que no lo piense y piense todo lo contrario. ¿Y sabes cómo se nota eso? Cuando está por dentro, cuando está cultivado dentro. Y ahí es donde no importa lo que piensen otros. Porque tus acciones siempre van a estar a la libre interpretación del teatro exterior. Pero si tu guión interno está en coherencia, solo queda una cosa, que tiene 3 letras, y se llama paz. Sí, hay un agujero ahí en la pared. Y diciendo esto, no justifiques tus acciones con que eres espiritual o más espiritual o menos espiritual, ni juzgues a los demás pensando que son más o menos espirituales. Y cuando necesites juzgar, permítetelo. Porque ser espiritual es estar en gestión del ego. Porque yo ya soy consciente de mi yo, pero necesito mi yo 111, rima y todo, para moverme por el mundo. Y siempre voy a tener un yo que va a salir a la luz. Y el problema no es que ese yo salga a la luz. No hay un rango que alcanzar de perfección porque es imposible. Todo se basa en tomar conciencia. ¿Y cómo puedo saber que soy consciente? No lo sé. Y te digo no lo sé, porque sí lo sé y no lo sé, y porque decir que no sé es admitir que nadie sabemos nada y que no tengo que venir a decirte yo qué es ser espiritual y qué no, pero que ojalá esto te sirva como una ventana inspiracional. Un saludo y un abrazo. Nos vemos por el canal.